Hola, hola, buenas noches, hermanos y amigos de la Iglesia Centro Familiar Cristiano Internacional. A todos los que se conectan esta noche aquí en Cartagena, pero también fuera de ella, especialmente amigos que nos siguen, que el Señor les bendiga de manera especial. Vamos a transmitir esta noche un devocional del martes, lo que corresponde a nuestro servicio el martes en la iglesia o en el templo. Entonces, espero que el Señor nos hable, que el Señor nos bendiga de manera muy especial, que su palabra nos oriente. Este es un tiempo que estamos dividiendo en tres partes. La primera, la segunda y la tercera. La primera parte es cantar. La segunda parte es pensar o reflexionar, mirar cómo el Evangelio ilumina estos tiempos. Y la tercera parte es orar. Orar para entregarnos en los brazos del Padre, confiando en que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que se la pidamos. Como siempre, estamos en casa y está María José, mi esposa Berledis, y Dana, que está allí detrás de cámaras, haciendo allí el trabajo que el Señor le ha mandado en este tiempo. Bien, hermano, entonces vamos a orar y mi esposa va a leer esta noche también un texto de un salmo. Padre, entregamos en tus manos este tiempo, entregamos en tus manos la vida de cada amigo que se conecta, la vida de cada familia que está allí pendiente, allí en sus casas, algunos interrumpiendo el teletrabajo, otros ya apersonándose de asuntos domésticos, ahí los niños, los muchachos, todo lo entregamos en tus manos, Señor, ya desde la informalidad de la casa, algunos ya después de cena, les entregamos en tus manos esta noche y nos abandonamos en tus manos para que nos des esta media horita, 40 minutos, un buen tiempo de oración, de reflexión, pero también de adoración, de canciones que te exalten, que nos ubiquen en medio de esto que llamamos fe en ti. Padre, gracias por este tiempo. En tus manos nos abandonamos. Háblanos de manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mi esposa va a leer un texto entonces. Bueno, antes de leer el Salmo, vamos a ubicarnos en Salmo 103, versículo del 1 al 8. Pero antes quiero dar un saludo muy especial a los hermanos, amigos que desde sus casas nos están viendo. Decirles gracias por acompañarnos en este tiempo de culto, de adoración, conociendo y bueno, sabiendo que el Señor ha sido bueno, ha sido fiel con cada uno de nosotros. Y bueno es el Señor, de tantas cosas el Señor nos ha librado, ¿verdad? Y nos seguirá guardando, porque somos sus hijos y Él cuida de nosotros. Amén. Ubiquémonos en el Salmo 103, versículo 1 al 8. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que te colma de bendiciones, de bienes tus años, para que tu juventud te renueva como el águila. El Señor hace justicia y juicio a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Vamos a leer el versículo 8. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. En palabras nuestras, al Señor no se le huela la piedra fácilmente. Y la Biblia nos invita a ser como Dios, no en términos de su poder
sino en términos de su amor y como modelo de relación. Nosotros, mientras que Dios es lento para la ira y amplio en misericordia, nosotros somos al revés. Nosotros somos rápidos para la ira y angostos y estrechos en misericordia. Ojalá fuésemos como Dios, otra vez, amplios en misericordia, amor y lentos para la ira, especialmente en estos días, en estos tiempos de confinamiento, de hacinamiento, donde de pronto empiezan a surgir algunas fricciones por los encuentros y los roces. Ojalá podamos tener la capacidad que tiene la misericordia de bajarse, así como hizo Dios, encarnarse para entendernos y para salvarnos desde adentro. Dios no nos salvó desde las nubes, sino que nos salvó desde adentro, exponiéndose al rechazo, exponiéndose a la crueldad, exponiéndose a la crueldad de la religión de su tiempo. Dios mismo es juzgado por la religión en la persona de Jesús. Pablo dice a los Gálatas que esa religión lo declaró Jesús maldito, porque está escrito: maldito el que fue colgado de un madero. Se hizo maldición por ti y se hizo maldición por mí. Entonces, otra vez, ojalá seamos como Dios en este tiempo de confinamiento, de hacinamiento, que Dios es amplio en misericordia, pero lento para la ira. Invitemos al Espíritu Santo de Dios que llene nuestras realidades, que se manifieste en nuestras vidas de manera especial. Cantemos: ven Espíritu, ven. Ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer.
vidas, Señor. Ven a la vida de cada hermano, a la vida de cada familia que está a esta hora nos ve, que a esta hora se conecta, Señor, desde la casa. Ven y glorifícate, Señor. Ven y glorifícate y actúa en nosotros de manera especial. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Dile qué es lo que hará. Seguimos creyendo en ti, Señor. Fortalece la fe de aquellos que dudan. No los descartas por eso, no los descalificas por eso. Dice al final de Mateo 28 que cuando te vieron resucitado, algunos dudaron, pero otros adoraron. Pero no dividiste el grupo en dos, los adoradores versus los adoradores, sino que a ambos grupos los incluiste y les dijiste: vayan y hagan discípulos. La duda no nos descalifica, el miedo solo nos dispone ante tu presencia para ser sanados, para ser liberados. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos y amigos, muy a manera de devocional, quisiera dirigirles esta noche una reflexión que espero nos invite a la confianza y a la esperanza en el Señor. Y les invito a ir al libro de Habacuc. Aunque ustedes no lo crean, Habacuc es un libro de la Biblia. Habacuc está antes de Sofonías y después de Nahum. Yo sé que eso no sirvió de nada, pero ahí les dejo la información. Habacuc. Voy a dirigir esta reflexión en tres partes, por decirlo así.
Dice el Habacuc capítulo 1, versículo 1, dice la profecía que vio el profeta Habacuc. La profecía que vio el profeta Habacuc. Y aquí está mi primera observación. La palabra profecía que se usa allí es literalmente carga. Podemos traducirla o decir la carga que vio el profeta Habacuc. Habacuc es un profeta cargado. ¿Y qué lo carga? Lo carga lo que ve. ¿Qué lo carga? Lo carga lo que experimenta. ¿Qué lo carga? Lo carga sus vivencias, lo cargan sus experiencias. ¿Qué lo carga? Para Habacuc lo cargaba la corrupción social de su tiempo. Habacuc lo cargaba la corrupción política. Habacuc lo cargaba la corrupción de la justicia. Cuando uno lee los profetas del Antiguo Testamento, parece estar leyendo un periódico de hoy en nuestros tiempos. Habacuc es un profeta cargado, como nosotros hoy. También nosotros, bueno, antes de nosotros, quiero decir que no hay siervo de Dios sin carga, que no hay pastor sin carga. Pablo le dice a Timoteo, lo que oíste de mí en carga, es decir, literalmente pon una carga encima de, porque finalmente la tarea de guiar a otros, de orientar a otros, a nuestros hijos, a nosotros mismos en casa, es una carga. Pero nosotros como Habacuc hoy estamos cargados. ¿Qué nos ha cargado? Nos ha cargado esta situación actual de la pandemia. ¿Qué nos carga? Nos carga las noticias que vemos. ¿Qué nos carga? Nos cargan las estadísticas de los expertos. ¿Qué nos carga? Nos cargan los nuestros, por ejemplo, la gente que va con nosotros. Yo pienso en mis hijas, por ejemplo, y la forma en la que vamos a sobrevivir a esta realidad, a esta circunstancia. ¿Qué nos carga? Nos cargan nuestros miedos, nos cargan nuestras angustias, nos cargan las incertidumbres, nos cargan los grandes interrogantes, nos cargan las grandes preguntas. Y yo creo que la vida está hecha de eso también, de grandes preguntas. A veces nosotros hemos eliminado la pregunta de la ecuación, de la escena, pero la pregunta es importante porque la pregunta nos permite crecer y la pregunta nos permite explorarnos, y la pregunta nos permite repensarnos y elaborarnos. Las instituciones tienen que preguntarse, las iglesias tienen que preguntarse, la sociedad tiene que preguntarse, y hay preguntas que vienen a partir de grandes crisis, porque las crisis afloran grandes preguntas, pero también las crisis afloran la creatividad y la resiliencia. Entonces, como Habacuc, nosotros hoy estamos cargados. ¿Cuántos de ustedes, hermanos y amigos que se conectan desde la casa, cuántos se sienten cargados esta noche? ¿Cuántos están cargados de miedo hoy? ¿Cuántos están cargados de angustia? ¿Cuántos están cargados de desesperanza? ¿Cuántos están cargados de incertidumbre? No te descalifico por eso, no los descalificamos por eso. Tienes que procesar tus miedos, tienes que procesar tus incertidumbres. Ahora, en segundo lugar, ¿qué hace el profeta? El profeta expresa su carga, y cuando ustedes empiezan a leer desde el versículo 2, el profeta dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti diciendo violencia sin que tú libres? Es decir, no solamente al profeta lo carga la realidad social, política y de la justicia de su tiempo, también lo carga la aparente lejanía de Dios, la aparente pasividad de Dios. Si algo nos carga, a veces es precisamente eso, ¿saben? La pregunta, ¿y Dios dónde está? Esa pregunta se responde en el Evangelio. Pablo dice a los Corintios, Dios estaba en Cristo. Dios era Cristo, o Cristo era Dios sangrando. Jesús era Dios sanando. Jesús era Dios llorando. Jesús era Dios haciéndose al lado de los miserables. Jesús era Dios salvándonos. Pero
saben, lo que más nos carga en nuestro tiempo es ¿y dónde está Dios? Habacuc no solo es cargado por las realidades humanas, pero también es cargado por las realidades divinas. Y Dios, ¿dónde está? Y elabora su carga en clave de reclamo o queja. Por eso cuando ustedes se leen el libro de Habacuc, se dan cuenta de que es una especie de quejas, donde Habacuc se queja y Dios le responde. Pero nos vamos a dar cuenta que esa respuesta de Dios lo deja más consternado que tranquilizado. La respuesta de Dios consterna de tal manera al profeta, porque Dios responde de una manera no convencional. La respuesta de Dios no cuadra con la teología del profeta. Y gracias a Dios por eso, ¿no? Porque Dios es más grande que nuestra teología, Dios es más grande que nuestros sistemas teológicos, Dios es más grande que nuestra declaración denominacional de fe, Dios es más grande que nuestra declaración eclesial o de la iglesia de fe, Dios es más grande que nuestros aleluyas y nuestros amenes, Dios es más grande que nuestras cuatro paredes, y esta crisis nos lo ha mostrado. Entonces la respuesta de Dios deja consternado al profeta, y el profeta discute, es decir, el profeta no acepta ingenuamente la voluntad, entre comillas, de Dios. El profeta no acepta acríticamente la voluntad, entre comillas, de Dios. Es decir, el profeta no acepta fatalísticamente la voluntad de Dios. Es decir, el profeta no dice, bueno, está bien, es la voluntad de Dios, aceptémoslo, ¿qué más da? ¿Qué vamos a hacer? No. Como a veces declaraciones muy folclóricas, a veces con este tema de la voluntad de Dios, y que dan, parece más un deje así, porque es la voluntad de Dios. Así lo quiso Dios, decimos a veces. Dios lo ha querido así, pero no peleamos, no guerreamos. El profeta no acepta ingenuamente la voluntad de Dios, pero es invitado con eso a revisar la teología. Yo he dicho en este tiempo que esta crisis que estamos viviendo no solo vamos a cambiar como sociedad, sino que nuestra teología tiene que ser revisada, hermanos. La forma en la que hemos visto a Dios, la iglesia y a Jesús, y creo que nosotros en la iglesia Centro Meridiano Cristiano hemos venido caminando, hemos venido reenfocándonos en eso, pero este es un golpe que el Señor nos permite también para rehacernos y repensarnos. Quisiera hacer aquí una observación sobre nuestras oraciones a partir de esta oración de Habacuc, porque es una oración que Habacuc tiene con Dios. Y quiero invitarles en este tiempo, hermanos y hermana Berlén, quiero invitarlos a orar de manera sincera. Oren de manera sincera, de manera escueta. ¿Saben, hermano? A veces nuestras oraciones son muy respetuosas, y yo sé que me van a llamar hereje por esto, pero nuestras oraciones creo que tienen que ser más irrespetuosas, en el sentido de más honestas con nosotros mismos, pero más honestas también con Dios. A veces nuestras oraciones bien elaboradas, mostramos una aura de espiritualidad, una máscara, en vez de ser honestos y de ser sinceros con nuestro Señor. Ese lenguaje que usamos a veces, el Dios poderoso, omnipotente, omnisciente. Jesús nos enseñó a orar a partir del Padre. Y saben, la manera en la que yo oro, las palabras que uso, reflejan la clase de relación que tengo con Dios. Repito eso, la manera en la que oro, las palabras que uso al orar, reflejan la clase de relación que tengo con Dios. Si me relaciono con Dios a partir del Padre que Jesús me vino a enseñar, o me relaciono con Dios a partir del Dios distante, más tipo griego que el que Jesús nos enseñó. Yo cuando escucho a hermanos a orar y decirle a Dios usted, yo sé que hay una buena intención detrás de eso, de respeto, de temor, pero saben, Jesús nos enseñó a orar a partir del tú, del Padre nuestro, que debemos acercarnos con toda honestidad y sinceridad.
entrar al cuarto y orar de manera sencilla y con pocas palabras. No hay que rebuscar palabras, sino de manera sencilla. Cierra la puerta y tu Padre que está en secreto, Él sabe de qué cosas tienes necesidad. Pero hermano, una oración sencilla que se abra a la voluntad del Padre en este tiempo. Una oración que se abra a eso que teológicamente hemos llamado la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. ¿Sabe? Habacuc es invitado en todo este texto a cambiar su teología. Ahorita vamos a ver cómo sucede eso. Todo lo que pensaba respecto a Dios, todo ese marco que tenía, todos los inamovibles de Habacuc, podemos decir así, aquello que era inamovible, innegociable, empieza a ser cambiado a partir de las circunstancias, porque las circunstancias tienen también que enseñarnos a cambiar la teología, porque la teología tiene que leer las circunstancias, lo que creemos y lo que pensamos de Dios. Pero es muy chistoso, ¿saben, hermanos? Termino esta segunda parte aquí, porque nuestro concepto de soberanía de Dios es muy chistoso y funciona de la siguiente manera. Si lo que está pasando cuadra dentro de lo que nosotros pensamos y creemos, entonces declaramos Dios es soberano. Pero si lo que está pasando y nos está aconteciendo no cuadra dentro de lo que pensamos o creemos, entonces decimos el diablo está aquí, el diablo es malo y el diablo está tomando esta situación. Pasa, por ejemplo, en tiempos de política con nosotros los evangélicos. Si el candidato al que le apostábamos y por el cual oramos gana, celebramos y decimos Dios es soberano, aleluya. Pero si el candidato pierde y gana el opositor, aquel que no pensábamos que iba a quedar, entonces decimos el diablo está en control, o el diablo está haciendo esto, o el diablo está haciendo lo otro. Qué chistoso, ¿no? Nuestro concepto de soberanía, porque Dios es soberano para nosotros siempre y cuando quepa dentro de nuestros moldes y nuestros marcos. Y yo creo, hermano, que este es un buen momento para pensar en cómo está actuando Dios, mucho más allá de lo que nosotros creemos y pensamos, y mucho más allá de los marcos que ya hemos establecido, y mucho más allá de lo que hemos creído, porque Él, y lo digo más allá de una frase de cajón, Él es soberano. Y en tercer lugar, el profeta que inicia cuestionando, termina adorando. Este es un texto muy famoso que ustedes conocen, pero dice Habacuc capítulo 3, versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en las manadas, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fuerza, Él hace mis pies como de ciervas y me hace andar en las alturas. Y dice al final al director del coro con mis instrumentos de cuerda, es decir, como una dedicación, es decir, que en la iglesia canten esta canción, por favor, que se nos invite a la confianza a partir de lo que los cantantes cantan. Haz una nota allí litúrgica, por así decirlo, al final. Pero fíjense que el profeta inicia cuestionando y termina adorando. Creo que el libro de Habacuc nos plantea un sano recorrido para nuestra espiritualidad y el entendimiento de las crisis y de aquello que no, valga la redundancia, entendemos. Empezamos cuestionando la cuestión y terminamos adorando al Señor porque Él está en control. ¿Qué es lo que el profeta declara aquí al final en su oración, que luego invita a convertirla en una canción? ¿Qué es lo que el profeta declara? El profeta declara que el mundo tal como lo conoció y tal como lo conoce, ya a partir de la crisis no volverá a ser más. Repito eso. El profeta declara al final que el mundo tal como lo conoció, la economía, en ese tiempo la economía agraria, pastoril, el mundo tal como lo conoció ya no estará más a partir de la crisis. La realidad social que conocía ya no será más a partir de la crisis. Incluso ni siquiera su teología, porque es una invitación finalmente a la conversión del profeta, pero también a nuestra conversión.
ya no será más. Entonces, pero se entrega en manos del Señor y dice, Dios es mi fuerza, Él es el que hace mis pies como de sierva. ¿Saben? Esa imagen de los pies de sierva no es una imagen triunfalista, es una imagen realista. A ver, les explico. Los siervos, las siervas, dice que tienen los casquitos, las pezuñas fuertes y firmes para caminar los terrenos y las montañas descarpadas para buscar agua, para conseguir agua. Lo que el profeta está diciendo es, Dios me ha preparado para lo peor. Dios me está preparando para caminar sobre terrenos resbaladizos y sobre rocas quebradas. Dios me está preparando para lo peor, pero saben, seguiré confiando en Él, aunque la vida duela y aunque no tenga todas las respuestas para todas las preguntas. El Señor es mi fuerza, hermano. Declara esta noche en casa con los tuyos, el Señor es mi fuerza, Él es mi fuerza, Él es mi fuerza, Él es mi fuerza. Allí en casa, dilo, Él es mi fuerza. No es una declaración de cajón, Él es mi fuerza. No estamos negando la realidad, Él es mi fuerza. Para ti que temes, para ti que vives incertidumbres, para ti que luchas, para ti que tienes interrogantes, Él es tu fuerza. Para ti que eres médico, médica, enfermera, enfermera, que tienes que salir a la clínica, al hospital, Él es tu fuerza. Él es tu fuerza. Él es tu fuerza. Amén. Hermanos, y así termina el profeta, confiado. No será fácil, pero termina confiado. Hay una película, La Falla de San Andrés. De pronto no es una película que inspire a muchos, pero dado que no hay mucho que hacer en este tiempo, en La Falla de San Andrés, que es una película que protagoniza La Roca, en La Falla de San Andrés hay una escena al final en donde está él, el protagonista, su esposa, que se han reconciliado, la hija, el novio, la hija, en la crisis se conoce con él, y el hermano del novio. Y cuando termina, y están así en una montaña, en una colina, en un monte, en una loma, diríamos en el pueblo, una loma, y miran la ciudad destruida, y uno de ellos pregunta, ¿qué vamos a hacer? Y la Roca los mira y dice, reconstruiremos todo. ¿Sabe, hermanos? Estoy seguro que después de la crisis, Dios nos dará la valentía y la gallardía para reconstruirnos, para repensarnos. Porque el espíritu creativo nos va a visitar. El espíritu que convirtió la masa informe en un caos en Génesis capítulo 1, nos va a visitar y va a convertir en una belleza nuestras realidades. Recuerdo cuando más joven escuchaba una canción, creo que de nuestro hermano Anastasio Bedoya, inspirada en este texto. Vamos a ver si me acuerdo, porque los años han pasado. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, si los campos no dan su cosecha, baños se acaben, con todo yo me alegraré en Jehová, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación, yo me gozaré. Jehová el Señor es mi fortaleza, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Con todo yo me alegraré, con todo yo me alegraré en Jehová, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación, yo me gozaré y me gozaré en el Dios de mi salvación, yo me gozaré y me gozaré
Amén. Que el Señor te dé la fuerza. Hombre, ahí está nuestra hermana Dale con su familia. Me dijo en estos días que nos miraba en un televisor grandotote. Dale, a usted y a los suyos, saludos. Saludos para todos, el hermano Víctor, saludos. De manera muy especial quiero saludar también a nuestro hermano Tomás Valderrama, a su esposa Elena, a los viejos. Más de 60 años de matrimonio. Él es mi héroe, el hermano Tomás es mi héroe, merece 65 años de matrimonio. El hermano Tomás merece que le hagamos que le prendamos una vela. Él es santo, Tomás. Él sabe ellos saben que los estimamos mucho. A todos ustedes, hermanos, un fuerte abrazo. Vamos a terminar, y a todos aquellos que están ahí conectaditos, amigos y todo. Mi papá en San Marcos, que tuvo un accidente esta mañana, gracias al Señor, no pasó a mayores. El Señor mandó a sus ángeles que ayudaron en todo para defenderlo. Bien, oramos y entregamos en manos del Señor este tiempo. Hermano, que el Señor te dé una buena noche, que puedas dormir tranquilo. Recuerda, no dejes de pensar, orar y hacer algo por aquellos que atraviesan dificultades. Porque si nuestro discurso no se traduce en obras de servicio, entonces el discurso es solamente eso, discurso. Padre, gracias por esta noche. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu cuidado. Oramos por el mundo. Oramos por los gobiernos. Oramos por los médicos. Oramos por los científicos. Oramos por nosotros, los ciudadanos de a pie. Oramos por los pastores, los sacerdotes, los curas, que tenemos que elaborar discursos en este tiempo, palabras de fe, de ánimo, también desde nuestras propias realidades, desde nuestras propias fragilidades, desde nuestras propias preguntas también. Oramos para que traiga sabiduría. También nosotros también tenemos temores, también tenemos dudas, inquietudes, incertidumbres, como cualquier humano. Señor, gracias. Gracias por todos los hermanos, por los niños que están allí. Gracias. Bendíceles esta noche. Guárdales, protégeles. Y ayúdanos a ayudar a alguien en estos días a través de una llamada, de un consejo, de un mercado, de una mano que se extiende con un dinero. ¿Por qué no? Ayúdanos a ayudar, Señor. Que sea un tiempo para sacar lo mejor que hay en nosotros. La solidaridad, el amor, la misericordia. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él prepara nuestros pies para caminar por terrenos toscos, por rocas, por caminos pedregosos. Dios está con nosotros. Hermano, que tengas una buena noche. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Un abrazo para todos. Chao, chao.